Supongo que la mayoría de vosotros ya le conocéis a Bruno, pero para los que aún no le conozcáis, que le conoceréis hoy, él es veterinario, tiene experiencia internacional y una experiencia de más de 25 años. Fue exdirector técnico de IFS y hoy nos va a hablar de eso, de la nueva versión de IFS, y es el fundador de Integralim. Integralim es una empresa que tiene como misión y propósito mejorar la inocuidad de los alimentos, ayudando a todo tipo de empresas a analizar sus riesgos e implementando los sistemas adecuados. Bruno, además, es consultor reconocido por IFS y por IFS Academy. Y sin más, voy a darle paso. Buenas tardes, Andrés. Encantado de estar otra vez aquí. No sé si es la cuarta o la quinta, pero es siempre un placer. No, me alegra mucho, de verdad. Yo creo que hoy yo te voy a dejar como en cultura de inocuidad para que a todos los oyentes, toda la gente está ahí al otro lado, pues un poco le vayas contando pues en base a tus conocimientos y lo que ha publicado la norma, ¿no? ¿Qué se van a encontrar? Lo que sí he visto, que cultura de inocuidad, ¿no? Ya lo hemos hablado, además, hicimos un directo en concreto de eso y se va a hablar de eso, de cultura de inocuidad. Así que vamos a por ello. IFS Food 007. Qué introducción, ¿no? Se ha esperado mucho esta versión, se ha estado trabajando durante varios años y lo que ha hecho IFS es asegurarse que cada una de las partes interesadas del programa estaban involucrados desde el principio hasta el final. Ha habido auditorías test de empresas, se ha hablado con los organismos de acreditación, hubo por primera vez de manera extensiva una consulta pública donde hubo más de 1000 comentarios que se tuvieron claro que trabajar y ahora ya estamos, ¿no? Aquí ha llegado la IFS 7. Gracias, Andrés, por tu introducción. Si queréis saber un poco más sobre mí, pues podéis ir a mi página web o conectar por LinkedIn o por Telegram y ahí está también mi enlace WhatsApp. Aquí está IFS Food, reciente, versión 7 de octubre de 2020. Habéis oído hablar de muchas cosas ya y hemos hablado de cultura de inocuidad y volveremos a hablar de ello. También se habló de que hay menos documentos, menos exigencias sobre documentos. Hay exigencias relativas a GFSI, FISMA. La evaluación se va a hacer más en la empresa, en la planta, más que en la empresa, en la planta, ya lo veremos. Y hay un elemento muy importante que es el cambio de la notación y eso lo hablaremos porque tiene consecuencias sobre cómo las empresas serán notadas y, claro, al final sobre el resultado de la evaluación. Muchos temas, pero vamos a intentar sacar en este poco tiempo los cambios mayores que presenta la versión 7. Otra vez, los objetivos de la revisión de parte de IFS era y es que la norma IFS sea más fácil de usar. Y por eso lo veréis en el protocolo de certificación, se ha seguido un camino desde el punto de vista de la empresa que se quiere certificar. Y es mucho más sencillo y simple que lo que había en las versiones anteriores. También en esa lista de evaluación, y eso es un punto importante, ya no se llama auditoría IFS, sino que se llama evaluación. Una evaluación teniendo a la vez una parte de auditoría de sistemas y inspecciones de planta. Y eso es para encuadrar y estar más enfocado en la norma de acreditación 17065. Y esa es la que va a determinar el hecho de que hay más enfoque en la planta, va a determinar también técnicas de evaluación, el sistema de puntuación y veremos también que hay una consecuencia muy importante que también vino de una exigencia de GFSI y es que las no conformidades
o desviaciones tienen que ser corregidas antes de poder estar certificado. Esto es algo que IFS no le convenía demasiado y habíamos estado luchando contra eso, como hacía el BRC, pero dentro de las evoluciones de las normas de acreditación de IGFSI, pues no hubo otra manera que aceptar que efectivamente hay que corregir no conformidades o desviaciones antes de poder estar certificado. Bueno, también se trabajó, claro, con los requisitos de GFSI, que es el Global Food Safety Initiative, para los que no lo sabéis, ese organismo que compara las normas internacionales y que dice que son equivalentes y cuya ambición es decir que una vez certificado, pues es reconocido por todo el mundo. Todavía no es el caso, pero sé que GFSI está trabajando muy duro en esto y habrá cambios en los próximos meses o el próximo año. Se ha trabajado también para alinearse con distintos reglamentos, evoluciones, con FISMA, o sea, la normativa de reglamento americana, con la Unión Europea, también con el Códex, lo que se está trabajando en HACCP o APPCC. Y también IFS siempre ha querido estar a la punta de la tecnología en términos de base de datos, de utilización de informaciones, y hay proyectos de poder ayudar a las empresas a identificar de manera general y anónima puntos de mejora, poder conocer prácticas, y por eso los informes de evaluación y las informaciones que están en los informes serán más estandarizados y se podrán mejor trabajar, que es el caso ahora. Ahora muchos de los elementos obligatorios que el auditor tiene que rellenar están en un formato de texto, y con la versión 7 la mayoría de esos elementos son en formato de datos. Por ejemplo, el año en que se construyó la fábrica, antes era un texto y estaba mezclado con otras informaciones, ahora habrá un dato que pondrá año de fabricación y habrá un año. Entonces se puede trabajar más en estadísticas con los datos. Bueno, ¿cuáles son los resúmenes, los cambios principales? Me voy a enfocar en dos partes. La primera parte, que es el protocolo de certificación, y la segunda, que son las exigencias. También hay cambios en cuanto a las exigencias de organismos de acreditación, de certificación y de auditores, o también, como lo decía, sobre el informe, pero en esta presentación vamos a enfocarnos en las dos primeras. Hemos dicho que la estructura sigue la ruta de la evaluación desde el punto de vista de la empresa. Hemos ya hablado del enfoque en ISO 17065, no necesitáis conocerlos de memoria, eso es para expertos o gente que le guste conocer esas normas de memoria. Lo más importante es que efectivamente, voy a decir dos cosas, las correcciones de desviaciones tienen que ocurrir antes de que se pronuncie la certificación de la empresa, y eso tiene, claro, consecuencias. Y por otra parte, 50% del tiempo de la auditoría tiene que pasar, o de la evaluación, tiene que pasar en la planta, o sea, físicamente cerca de las líneas de producción, para realmente que se enfoque en el proceso de producción. El sistema de puntuación es, desde mi punto de vista, el mayor cambio con el que es relativo a la cultura de inocuidad. Para resumirlo, A y B, las puntuaciones A y B son conformes, y B es conforme pero con riesgos potenciales de no serlo. Y yo pienso que eso podrá traer discusiones con los auditores, obviamente, porque los auditores y las observaciones de los auditores tienen que ser objetivas y basadas en factos, ¿no? Entonces, A y B son conformes y C y D son niveles de no conformidades, con la C siendo parcialmente conforme. O sea, eso era la definición que teníamos antes del B.
Por lo cual, se puede pensar que en las evaluaciones anteriores, cuando se tenía una nota B, pues si no se ha hecho nada, pues se puede considerar que la evaluación antes de hacer nada es C, o sea que el B se transforma en C. Bueno, también se menciona los procesos externalizados y se menciona el hecho mucho más claro que los procesos externalizados pueden estar incluidos en el perímetro de la certificación, pero solo cuando es una parte del proceso que está externalizado y no cuando son productos completos. Cuando son productos completos está completamente excluido de la certificación. Y eso es una buena cosa que se haya aclarado porque había muchas dudas y muchas situaciones un poco raras. O sea, no solo se puede trabajar, o sea, incluir en una certificación, una auditoría de certificación, partes de procesos externalizados y la empresa, claro, tiene que mostrar cómo los maneja, ¿no? Una cosa de la que se ha hablado mucho y ya supongo que la mayoría de vosotros lo sabréis, es las evaluaciones no anunciadas que serán obligatorias a partir de julio 2021, que es la fecha a la que hay obligación de pasar a la nueva versión. Evaluaciones no anunciadas son obligatorias, pero no todos los años, sino una vez cada 3 años. Y esto hay que aclararlo con el organismo de certificación y decir si se quiere hacer en la primera, a la segunda o a la tercera. IFS también ha trabajado en más transparencia y había unas reglas de exclusiones, qué se podía excluir en la certificación sobre los productos, o sea, qué productos se podían excluir que estaban producidos en la planta y por qué razones. Estos documentos no eran públicos, los tenían los organismos de certificación y ahora está incluido en la norma. Y luego hay cosas que, bueno, son importantes porque sí que es el trabajo de IFS. Hay distintas dimensiones o opciones de empresas. Hay plantas con varias empresas con las mismas señas o, bueno, hay distintos modelos. Y en lo que ha trabajado IFS es aclarar los tipos de modelos y, sobre todo, garantizar que hay una trazabilidad de todo lo que pasa. O sea, si hay una planta que produce para 2 empresas o bajo 2 empresas jurídicas distintas, pues si hay un problema con una, habrá una consecuencia con la otra. Entonces, más bien aclaración en este sentido. Los requisitos de evaluación, pues la primera buena noticia, o sea, así se puede ver, es la simplificación, porque por primera vez en la historia de IFS y la historia de las normas de calidad y inocuidad han reducido el número de requisitos. Ojo, se han reducido, pero se han eliminado, bueno, 21, que no está mal, ¿no? 7%. Se han fusionado 36 y fusionado puede tener consecuencias, como veremos. Y luego hay 12 nuevos requisitos que miraremos más en detalle. Los KOs no ha cambiado, o sea, ¿sabes? Son esas exigencias que si no las cumples, pues no te puedes certificar. Pero hay uno que es mucho más amplio de lo que era y es el que hablaba de las recetas y que estaba muy limitado a recetas. Si tengo unos acuerdos con unos clientes sobre mis recetas y no las respeto, pues es un KO. Ahora habla de productos y recetas y dentro de esas recetas es un acuerdo con el cliente sobre la receta, pero el proceso, el embalaje, condiciones de venta. Y ojo que hay también definiciones sobre lo que es un acuerdo legal con un cliente y se puede considerar, pero eso habrá que verlo en las explicaciones, en las guidelines de IFS, pero se puede considerar que en el momento que hay un pedido y que yo voy a librar un producto, hay un acuerdo, ¿no? Y entonces, si no respeto ese acuerdo, puede ser considerado como una no conformidad en este aspecto.
Claro que ya lo hemos hablado y lo volveremos a hablar y seguiremos hablando de esto. Es la cultura de inocuidad de los alimentos, que realmente es la parte la más fuerte en términos de exigencia que hay. Y también hay una exigencia sobre ir más allá en términos de análisis de causa para acciones correctivas, para mencionar estas dos. Las 12 nuevas exigencias, ¿cuáles son? La primera está en la alta dirección y la alta dirección, que es ahora gobernancia, está muy impactada por este cambio, por esta versión 7. La dirección tiene obligación de informar al organismo de certificación en caso de cambios mayores. Y esto es una cosa que existía ya en precedentes versiones, pero que está en la parte 1. Y como ya sabemos, pues no se lee mucho esa parte 1, que era más bien informativa, se consideraba como informativa, pero eso ya era una obligación. Ahora está puesto en los requisitos, o sea, hay que, en esas exigencias, pues si no se cumplen, claro que hay una no conformidad. Una cosa que interesante que ha hecho la IFS es que ha puesto la exigencia de cultura de inocuidad no solamente en la política, pero también en la revisión de la dirección. Y esa revisión de la dirección, hay un punto nuevo donde tiene que estar claro que la revisión de la dirección está hecho para mejorar el sistema de manera demostrable. Hemos hablado de los procesos subcontratados. Hay 3 exigencias nuevas sobre esos procesos. También hay algunas exigencias muy específicas sobre, por ejemplo, separaciones internas en las plantas, que si no están en un estado bueno, pues es una no conformidad. Sobre registros de cómo se monitorea la limpieza y la desinfección. Hay una exigencia sobre la reducción de riesgo de cuerpos extraños en general. No es un CAO, pero es si hay un riesgo de contaminación física por algo que no tenga de manera forzosa un impacto de inocuidad, pero que podría ser polvo o hilos, bueno, lo que sea, y que hay ese riesgo, pues se puede también poner una no conformidad por eso. El control de plagas, hay una pequeña nueva, bueno, puede parecer pequeña, pero es sobre la infraestructura. O sea, la infraestructura tiene que estar adaptada para luchar contra las plagas. Y eso, claro, supone que se hagan inversiones si no fuera el caso, ¿no? Y también hay una exigencia de que la empresa se responsabilice más, o sea, que no sea solo una empresa exterior la que haga ese control de plagas, pero que entre 2 inspecciones externas haya una persona que esté formada y responsable para tomar acciones si hay cualquier problema. Trazabilidad. También hay una exigencia nueva sobre registros de trazabilidad y también sobre resultados. Es la primera vez que IFS pone 4 horas, pone 4 horas como tiempo máximo para obtener los resultados. Un cambio que yo diría menor en términos de fraude alimentario, porque ya estaba en la guía IFS y era natural, que es el hecho que hay que nombrar la responsabilidad en términos de análisis de fraude. Y un cambio sobre el plan de defensa alimentaria, que es, bueno, que sea realmente un plan. Y eso se ve un poco en las otras exigencias, el hecho de que sea un plan, pues eso, el conocido PDCA, ¿no? de calidad, o sea, se planifica algo, se hace, se controla y luego se mejora si esto no es el caso. O sea, estas son las 12 nuevas exigencias del IFS versión 7. Para acabar esta presentación, ¿cómo prepararse? Bueno, primero, y luego veremos ya las preguntas, en términos de edad, de fechas, IFS ha anunciado que a partir de marzo 2021 se puede hacer una certificación bajo IFS versión 7 de manera voluntaria. O sea, están preparados, todo el mundo está preparado, los auditores estarán formados para que se pueda hacer a partir de marzo 2021. Y a partir del 1 de julio 2021 será obligatorio.
O sea, ya sabéis, si sois voluntarios es marzo, si no es para los que tienen las auditorías después del 1 de julio, estas serán según la nueva versión. O sea que quedan 9 meses, sí, 9 meses para, bueno, más de 9 meses, 9-10 meses para prepararse. Y luego una cosa que no todo el mundo conoce, pero es la app de IFS, que tiene también mucho, que es muy útil, es gratuita y realmente les recomiendo que la telecarguen y también se va a adaptar a la nueva norma, ¿no? Entonces tenéis la norma en vuestro teléfono. Como decía, B se va a convertir en C y hay fusión de algunas exigencias y también una cosa que no he mencionado es que la documentación, como está menos exigida, también está menos valorada. El hecho de haber puesto, por ejemplo, os voy a dar dos ejemplos. Había una exigencia de organigrama, ¿no? Que había que tener un organigrama. Era una exigencia única, 20 puntos si tenías un organigrama. Ahora esta exigencia está mezclada con otras exigencias sobre estructura y responsabilidad. O sea que el hecho de tener un organigrama ya no te da 20 puntos. Otro ejemplo es el representante de IFS. Cuando tenías en la empresa un representante de IFS, también 20 puntos gratis, digamos. Pues esta exigencia ha desaparecido. Entonces, yo lo que os aconsejo es que miréis el último informe que tenéis, reemplazáis los Bs por Cs y miráis qué nota tenéis y os podéis hacer una pequeña idea del impacto que puede tener este cambio y también de lo que tenéis que trabajar, ¿no? Luego, claro, hay la cultura de inocuidad. Y la cultura de inocuidad, pues hay 3 preguntas principales. ¿Cómo medirla? Porque si hay que mostrar que mejoramos la cultura de inocuidad, pues eso quiere decir que tenemos que saber de dónde partimos y para analizar dónde vamos, ¿no? Luego, ¿qué acciones podemos tener sobre cultura de inocuidad? Ya hemos hablado de política, hemos hablado también en la otra charla de comunicación, de formación. O sea, ¿qué acciones puedo yo empezar a estudiar para poder mejorar esto? Y luego hay la pregunta de cómo involver a la dirección, que es una pregunta fundamental, pero que, como lo dijimos en una discusión, antes de preguntarse cómo involver a la dirección, también nos podemos preguntar nosotros, como responsables de calidad, ¿qué podemos hacer para que la dirección se envuelva más y esté más comprometida en mejorar la cultura de inocuidad de los alimentos de la empresa? Gracias a ti por todo lo que haces. Yo creo que también es parte de la cultura de inocuidad el hecho de compartir. O sea, ¿sabes? Se dice que en inocuidad no hay competencia. Lo más importante es la colaboración y por eso es lo que quiero hacer.